Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y hemos preparado mucha información del acontecer mundial y se la presentamos a continuación. Las detenciones de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos han aumentado durante el 2019, pero se mantienen inferiores respecto al año 2000. Así lo reveló un reciente informe. Republicanos y demócratas se preparan para las elecciones presidenciales del próximo año. Hay expectativas sobre la preferencia de los electores. Venezuela, el Líbano y Croacia enfrentan una jornada de manifestaciones. En minutos le contamos cuáles son las razones. Iniciamos con el detalle de las noticias. Republicanos y demócratas tienen muchas expectativas sobre las preferencias del electorado estadounidense de cara a las presidenciales del próximo año. 5 estados de Estados Unidos celebraron este martes elecciones, unos comicios que se consideran un termómetro de cara a las presidenciales del año que viene. Los demócratas esperaban mantener la tendencia de las legislativas del año pasado, en las que recuperaron la mayoría de la Cámara de Representantes, y lo hicieron en algunos puestos clave. En Virginia, el Congreso estatal pasó a manos demócratas por primera vez en 25 años, y en Kentucky, el demócrata Andy Beshear ganó la gobernación, pero lo hizo con una ajustada diferencia de 5.400 votos. El republicano Matt Bevin, que aspiraba a la reelección, denunció irregularidades y no reconoció los resultados, por lo que podría pedir un nuevo conteo. Sea como sea, es un revés para el republicano porque en 2015 llegó al puesto con un 10% de diferencia frente a su contrincante en un estado considerado tradicionalmente conservador. De hecho, Donald Trump logró casi 30 puntos de ventaja en Kentucky en las presidenciales de 2016 y dio su apoyo a Bevin. El presidente intentó distanciarse de esta derrota, pero en un tuit auguró una gran victoria el año que viene en ese estado para el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, fiel aliado de Trump. Estas elecciones, las primeras desde que comenzó la investigación para el juicio político contra el mandatario, estuvieron marcadas por una alta participación. Las áreas suburbanas, que habitualmente se inclinan hacia los republicanos, le dieron el voto a los demócratas, indicador clave para los comicios presidenciales del año que viene. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y según expertos, algunos funcionarios del partido de Trump se estarían preguntando si les conviene aparecer en eventos de campaña con él. Esto tras la derrota republicana en varias contiendas locales y estatales. Los demócratas, rivales del presidente Trump, tomaron control de la legislatura en Virginia. Parecieran haber ganado la contienda de gobernador en Kentucky, si bien perdieron la gubernatura en Mississippi. Esa derrota ocurre en un estado que históricamente ha votado principalmente por el partido del presidente. Walter Mebane, profesor de la Universidad de Michigan, explica lo que estos resultados significan para el partido demócrata. Es tranquilizador porque mostró una fuerte movilización de seguidores y que el mensaje de centrarse en la política, que es lo que hizo el gobernador de Kentucky, al menos funcionó allí. Si funcionará a nivel nacional es una pregunta, por supuesto. Para el partido de Trump, el republicano, esto revela ciertos problemas, según expertos. Creo que hay algunas áreas de debilidad. Pienso particularmente en áreas suburbanas, donde los republicanos han estado perdiendo terreno, particularmente suburbios alrededor de las áreas metropolitanas más grandes. Eso dijo David Kimball, profesor de la Universidad de Missouri San Luis, y es que esta elección podría afectar el apoyo del presidente Trump, incluso por funcionarios electos de su propio partido, según Mebane. El cálculo de los senadores, especialmente los que votarán presumiblemente sobre el juicio político en el Congreso, probablemente se estén preguntando, ¿quieren que Trump aparezca junto a ellos y a hacer campaña por ellos y envolverse alrededor de Trump en la mente del público? Y probablemente piensen cada vez menos en que sí. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Y la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, visitó Marruecos, donde sostuvo un encuentro con mujeres terratenientes. Los gobiernos de los países en desarrollo deberían tomar medidas para facilitar que las mujeres tengan éxito como empresarias, dijo Ivanka Trump en Marruecos este jueves. Quizá lo más crítico es ayudar a apoyar los entornos propicios que permitirán a las mujeres tener éxito como empresarias y prosperar en la fuerza laboral.
Agregó, eso significa trabajar para cambiar las culturas y las leyes. La hija del presidente de los Estados Unidos estaba visitando una comuna cerca de la capital, Rabat, donde conoció a 4 mujeres que se están beneficiando de los cambios que les permiten poseer tierras. Ivanka Trump encabeza una campaña estadounidense para ayudar a las mujeres de los países en desarrollo para que tengan acceso a capacitación, a capital y propiedad de la tierra. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Cambiamos de información porque un reciente informe reveló que las detenciones de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos durante el 2019 siguen siendo bajas respecto a años anteriores. En este informe, el Centro de Estudios Pew confirmó lo que en los últimos meses se ha reportado, un aumento en las detenciones de inmigrantes en la frontera sur. Como se puede apreciar en este cuadro, se compararon las cifras de las detenciones entre 2018 y 2019 con el número de capturas durante el año 2000. El número de detenciones subió a más de 800,000 personas en 2019 y ese número se duplicó del año anterior, en 2018, pero cuando vemos ese número en una manera más histórica, vimos ese número de detenciones y es mucho más bajo que en 2000, cuando vimos 1.6 millones de detenciones. Según Jens Krogstad, investigador del Centro Pew, históricamente los mexicanos han sido la población que más ha inmigrado a los Estados Unidos, pero también la que en mayor número ha sido detenida. Sin embargo, durante el último año fiscal, los países del Triángulo Norte representaron el 71% de todas las detenciones. Eso quiere decir que en 2019 vimos más o menos 160,000 personas detenidas de México. Y en comparación vimos más de 600,000 personas detenidas que no era de México. Estos cambios, indica, tienen que ver en parte con la situación económica y social que se vive en los países donde se origina la migración, pero también con el manejo político de cada gobernante en Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y en Tailandia, tras un ataque armado, fueron asesinados 15 voluntarios de defensa de las aldeas e hirieron a 5 miembros de personal de seguridad. Los detalles a continuación. Hombres armados en el sur de Tailandia, asolado por la insurgencia, mataron a 15 voluntarios de defensa en las aldeas e hirieron a 5 miembros del personal de seguridad en lo que se cree que es el ataque más mortífero contra las fuerzas gubernamentales desde que comenzó la rebelión separatista hace 15 años. Las fuerzas voluntarias de Tailandia en el sur son reclutadas en las aldeas y reciben entrenamiento en el uso de armas del ejército, pero no reciben ningún salario. Por lo general, se les entrega escopetas, pero a menudo llevan pistolas personales y solo vigilan sus propias aldeas en lugar de intentar enfrentarse a los insurgentes. La mayoría de los insurgentes parecen estar vinculados al Frente Nacional Revolucionario, el más influyente de los grupos separatistas, aunque los miembros locales operan con cierta autonomía. Son conocidos por sus ataques de atropello y fuga, como los tiroteos desde automóviles y las emboscadas con bombas en la carretera, así como los ataques ocasionales coordinados cuando se trata de demostrar su fuerza en una situación política. Más de 7,000 personas han muerto desde que estalló la insurgencia en 2004, en las 3 provincias más meridionales de Tailandia, Pattani, Narathiwat y Yala, las únicas con mayoría musulmana en el país dominado por el budismo. Los residentes musulmanes han acusado durante mucho tiempo de ser tratados como ciudadanos de segunda clase y los movimientos separatistas han estado periódicamente activos durante décadas. Milexi Durán, Associated Press. Y la situación de inseguridad que enfrentan líderes sociales indígenas en el Cauca colombiano genera preocupación en el seno de Naciones Unidas. Rechazamos categóricamente estos hechos. El asesinato de líderes sociales e indígenas en el Cauca colombiano que llevó al presidente Iván Duque a llevar a cabo un consejo de seguridad en Santander de Quilichao continúa, esto según la Organización Nacional Indígena de Colombia. Situación que está siendo seguida por el secretario general de la ONU, indicó su vocero Stefan Dujarric. Estamos obviamente siempre preocupados por lo que a menudo se considera asesinatos extrajudiciales y violencia.
y es importante que el gobierno investigue a fondo estos casos y lleve a los responsables ante la justicia. Petición que hizo en conversación con La Voz de América Giovanni Yule, del resguardo indígena de Huellas Caloto, quien se refirió a los ataques registrados desde hace meses por el Consejo Regional Indígena del Cauca en zonas donde solían tener presencia las FARC. Hoy lo que estamos viviendo en Colombia y en esta región es un genocidio de los pueblos indígenas. Por eso la preocupación nuestra y la hemos denunciado pues a nivel nacional y a nivel internacional. Alberto Sánchez, asesor de Seguridad Ciudadana, reconoce la presencia de grupos al margen de la ley en esta zona de cultivos ilícitos y rutas de narcóticos y su posible relación con estos ataques. El mapa regional del Valle del Cauca, el rol regional del Valle como un territorio, una zona en la que hay algunos intereses criminales, hay disposición de la fuerza pública para contrarrestarlos, pero hoy las zonas críticas lo son porque comparten nexos y problemas entre actores criminales, y las disidencias no son ni el único, y yo creo que en este momento tampoco son el más grave. El Clan del Golfo representa una amenaza mucho más grande, los pelusos específicamente representan un problema que está cerca de ámbitos urbanos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información internacional que compartir con ustedes. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Continuamos con más información y es que un grupo de maestros y estudiantes venezolanos protestaron nuevamente para hacer una serie de exigencias al gobierno en disputa. Los detalles en la siguiente nota. Los maestros y los estudiantes de Venezuela no escapan a la denunciada crisis económica del país. Esta situación y la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para que se realicen elecciones adelantadas en universidades autónomas son las razones fundamentales que los motivan a mantenerse en las calles. Esta es una situación realmente insoportable, insostenible e inaguantable para todos los trabajadores universitarios. Ante la situación, un grupo de profesores y estudiantes venezolanos realizaron una protesta pacífica en la Plaza de los Museos en Caracas para exigir respeto a la autonomía universitaria y mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores del sector de la educación. Una lucha reivindicativa para denunciar ante el mundo nuevamente la situación que estamos viviendo en el sector universitario. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, en contraposición, defendió la política de educación implementada por el gobierno en el marco de la denominada Revolución Bolivariana. La revolución ha fundado 55 nuevas universidades en estos 20 años de revolución. Maduro además denunció que ha girado instrucciones de ampliar la oferta de estudios en universidades públicas en función de garantizar la inclusión de jóvenes de América Latina y el Caribe en el sistema educativo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Nos vamos hasta Croacia, donde también cientos de maestros se declaran en huelga. Exigen mejoras salariales para levantar esta medida. Más de 2.000 empleados del sistema educativo de Croacia protestaron el miércoles en la capital de Zagreb pidiendo mejoras salariales tras estar casi un mes en huelga. Los manifestantes marcharon por la ciudad antes de congregarse ante la sede del gobierno. Los sindicatos exigen mejoras salariales, pero hasta ahora las negociaciones con el gobierno han sido infructíferas. Los empleados del sistema educativo no necesitan levantar migajas de su mesa, dijo esta sindicalista. Estamos aquí porque todos queremos que Croacia sea un país de conocimiento y no un país de desesperanza. La huelga comenzó el mes pasado cuando distintas municipalidades de Croacia suspendieron clases en días distintos. Hay unas 1.000 escuelas en el país que emplean a decenas de miles de personas. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y la jornada de protestas en el Líbano no ha cesado. Los manifestantes condenan una presunta corrupción de los funcionarios. Miles de manifestantes libaneses tomaron las calles de Beirut llamados para la caída del régimen actual y de los funcionarios responsables de la corrupción y el robo de fondos públicos. Los manifestantes marcharon en la calle Harra, la principal calle comercial de la capital libanesa, pidiendo el cierre de las universidades y escuelas.
Fuera de la Universidad Libanesa estadounidense, decenas de manifestantes intentaron ingresar al campus y detener las clases dentro de él. Las manifestaciones paralizaron el país y mantuvieron a los bancos cerrados durante 2 semanas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y cambiamos de información porque artesanos nicaragüenses que fueron excarcelados en junio pasado bajo una ley de amnistía denuncian asedio y amenazas por parte de la policía y simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. Tenemos el informe. Desde que el activista Edwin Altamirano salió de prisión en junio pasado, decidió organizarse con otros excarcelados para conformar el colectivo de artesanos azul y blanco, con el propósito de elaborar y vender productos elaborados con sus propias manos. Es vender lo que es el trabajo que hacemos en artesanía, que son pulseras, chapas, llaveros, adornos y otras cosas que también vendemos. Sin embargo, Edwin denuncia que por su condición de opositores al gobierno, constantemente son víctimas de amenazas por parte de oficiales de policía. El día domingo, pues, la policía llegó hasta casi adentro de la iglesia a amenazarlo, decirlo de que nos lo estaban esperando nosotros afuera porque le iban a demostrar quiénes eran ellos y que iban a desaparecerlo totalmente. Este grupo de excarcelados decidió denunciar su situación ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pablo Cuevas, representante de esta organización, manifestó a La Voz de América que el asedio de las fuerzas de seguridad viola los derechos civiles de estos ciudadanos. Conociendo el modus operandi del partido de gobierno, aquí no se mueve una hoja partidaria. Si el máximo líder, que es secretario político, que es presidente, etcétera, etcétera, diera la orden. Esta es como una política de Estado. Mientras tanto, funcionarios estatales insisten en que el gobierno del presidente Daniel Ortega respeta los derechos ciudadanos de los opositores. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Hacemos una breve pausa, pero al volver más información internacional. Gracias por su sintonía. Y luego de la disputa comercial entre China y Estados Unidos, acordaron cancelar por etapas los aranceles adicionales que se generaron. El Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que el país asiático y Estados Unidos acordaron cancelar por etapas los aranceles adicionales durante las fricciones comerciales. El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, dijo en una conferencia de prensa que las dos partes tuvieron conversaciones constructivas durante las últimas 2 semanas y decidieron cancelar el arancel adicional paso a paso. Gao dijo en las últimas 2 semanas, los principales negociadores comerciales de las dos partes tuvieron discusiones serias y restrictivas sobre cómo resolver adecuadamente las preocupaciones centrales respectivas y acordaron cancelar las tarifas adicionales por etapas según el proceso de la redacción del acuerdo. Eso será favorable para estabilizar las expectativas del mercado, es favorable para las economías de China y Estados Unidos, también es favorable para la economía mundial, agregó Gao. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más noticias, fuertes incendios forestales registrados en Nueva Gales del Sur amenazan con destruir varias viviendas, por lo que muchos han decidido evacuar. Múltiples incendios forestales descontrolados que ardieron entre las ciudades de Forster y Tenterfield en Nueva Gales del Sur han destruido varias propiedades y obligaron a cientos a huir, dijeron medios locales. Mientras se dirigía a su casa para ayudar a proteger su propiedad contra los incendios invasores, Graham Manson grabó estas imágenes mostrando la escala del fuego que se quemaba cerca de Forster. Se emitió una serie de advertencias de emergencia y el Servicio de Incendios Rurales informó que se reportaron 69 incendios, de los cuales 28 no estaban contenidos. El servicio ha emitido una prohibición total de incendios para el norte del estado con pronóstico de condiciones cálidas y ventosas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen.
El expresidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, dijo el jueves que Gran Bretaña sufría en términos de comercio, posición mundial e influencia debido al Brexit. Bercow dijo que el referéndum británico de 2016 para abandonar el bloque no es la última palabra sobre el tema y agregó que sería democrático celebrar una nueva votación pública. 3 personas han sido arrestadas bajo sospecha de delitos modernos de esclavitud, luego de operaciones policiales en residencias en el sur de Gales. La policía de Gwent está investigando las acusaciones de parte del personal de 2 hogares de cuidados que fueron víctimas de la esclavitud moderna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas en la antigua frontera de Maularen, Alemania. Durante la Guerra Fría, Maularen se dividió en medio por la frontera entre Alemania Oriental y Occidental, con la parte sur en Baviera y la parte norte en Turingia, una partición que dio origen a su apodo, la Pequeña Berlín. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.